¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lección de cada domingo, pero hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, ¿verdad? No sé si recuerdan, hace 8 días se terminó el libro. ¿Qué libro estábamos estudiando, por cierto? Ah, claro, bien, bien. Eso es padre, que de volada aquí. ¿Alguien sabe qué libro vamos a comenzar a estudiar en este nuevo estudio? ¿Alguien sabe? ¿No saben? A ver, algún varón, porque ellos sí saben, porque ya nos pasaron la información. ¿Qué libro vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar este libro que se llama Enseñarás el buen camino, y está basado precisamente en la figura de Cristo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver a través de un siervo. Y es muy interesante cuando hablamos del siervo, ¿no? Porque el siervo de inmediatamente nos lleva a un tema importante, que es el servicio. Entonces, a través de este libro o de este nuevo estudio que vamos a tener, vamos a hablar justamente acerca del siervo. Veremos la imagen de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Estudiaremos, por cierto, un libro de la Biblia que está basado este estudio está basado en el libro de Marcos, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros, vamos a tratar un evangelio, el evangelio de Marcos, y es muy interesante, ¿verdad? Para esto, hermanos, me gustaría mucho empezar con este estudio, hablando de justamente. Bueno, permítanme lo que encuentro mi hojita. Aquí está, perdón. Tengo mi hojita. Ajá. Hablar de una palabra muy interesante, ¿verdad? Que es que, bueno, nuestra lección es la número 1 y se llama el poder del siervo. Para todos aquellos que van tomando apuntes, lección 1, el poder del siervo. Y es muy interesante cuando hablamos de esta palabra. La palabra siervo, todo el mundo la hemos escuchado, ¿verdad? O incluso la usamos, pero me gustaría mucho, hermanos, que participáramos y pudiéramos, que alguien me pudiera decir qué entiende por la palabra siervo. En sus propias palabras, no buscamos una definición así de enciclopedia o algo, pero ¿qué entienden por siervo? ¿Perdón? Servir, ¿verdad? Les digo que es como que la palabra de inmediato nos lleva, ¿verdad? Pero no solamente se trata de servir. En específico, la palabra siervo se refiere a una persona que sirve. Yo tengo una definición que me gustaría compartirla, espero que les sirva. Dice que siervo también es, o se entiende, como una persona completamente entregada a su servicio, a su señor. También es una persona perteneciente a un amo señor, pero que conserva ciertas libertades. O sea, y es muy interesante y me gustaría mucho compartir esta definición, porque no digo que sea un error, pero por lo general relacionamos la palabra siervo con esclavo. Y un esclavo no conserva nada, pero un siervo sí tiene ciertas garantías. Incluso en la antigüedad, cuando un siervo cometía tal vez algún daño a una persona o a las propiedades de alguien más, el responsable en sí no era el siervo, sino el dueño o el amo de ese siervo. Entonces es muy interesante porque esto nos va a ayudar más adelante a través de nuestra lección para entender un poco más acerca del siervo. Como les decía, todo el libro está basado en el siervo y en la imagen de Jesús, pero me gustaría mucho que para que comenzar pudiéramos tener esta información, ¿verdad? Y para esto también nos vamos a dirigir al libro ¿qué libro dice que vamos a estudiar? Marcos capítulo 1, ¿verdad? Vamos a tener una lección un poco extensa. Marcos capítulo 1. Vamos a leer de Marcos capítulo 1 al 45. Del 1 al 45. Y si se dan cuenta, hermanos, hay varios títulos ahí. Hay pedacitos de títulos. Entonces, ¿qué les parece si vamos leyendo uno y uno? Yo comienzo a leer el primero,
usted es el segundo, yo el tercero, y así nos vamos hasta terminar en el versículo 45. ¿Ya tienen todos el libro de Marcos? Bueno, vamos a comenzar. Dice, predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envié mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el cordón de la correa de sus, desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, y entraron en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con quien autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, qué bien son nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él, y el espíritu inmundo, sacudiendo de contumencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que autoridad manda a los espíritus y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de ellos se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido.
y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole que le hincara la rodilla y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así él estuvo hablando, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muestra al sacerdote y ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él comenzó a publicar mucho y a divulgar leyes, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, ahorita es que estábamos leyendo la lectura, es muy interesante, ¿verdad? Como les decía, nuestro tema es, o nuestra lección se llama, ¿cómo? El poder del siervo, ¿verdad? Y es muy interesante porque en esta primera parte del Evangelio de Marcos pasa algo de inmediato, ¿no? De inmediato, si recordamos algunos otros evangelios, a veces tienen una especie de preludio o alguna introducción, pero en el caso de Marcos es diferente. ¿Por qué? Porque de inmediato aborda el tema del Señor Jesús y de su servicio, ¿verdad? Y si ponemos un poco de atención, ¿qué es lo que pasa o qué nos están narrando en estas pequeñas porciones? ¿Alguien me puede decir, hermanos? Vemos cómo el Señor Jesús está trabajando, ¿verdad? Dice que iba a las sinagogas y ¿qué hacía? Predicaba, que se dirigía a las ciudades y ¿qué pasaba? La gente lo buscaba y sanaba enfermos y echaba fuera demonios y seguía predicando. Y por si vamos aquí en el versículo creo 38, donde dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Y es muy interesante porque les decíamos hace un momento que vamos a hablar acerca del siervo, ¿no? Y vemos de inmediato cómo el Señor Jesús, desde que comienza, es más, desde antes, yo me atrevo a decir, Él sabe a qué venía a este mundo. Así que Él venía a servir. Y es interesante porque si nos ponemos a pensar un poco, cuando se tocaba acerca, o tocaron en algunas ocasiones el tema de servicio, de trabajar, ¿qué decía el Señor Jesús? Pues nosotros venimos a servir, no para que nos sirvan. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último. El que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor. Y es interesante porque ahora que lo vemos y vemos toda esta parte de la historia, podemos apreciar parte de su servicio, ¿verdad? Y es muy interesante porque la lección nos divide también este tema en 5 puntos bastante interesantes, en la cual los vamos a ir viendo, ¿verdad? Parte por parte. Antes de comenzar, aquí también podemos ver en esta lección, todavía en el estudio anterior, no teníamos un texto para memorizar, pero aquí ya nos marca uno, y es muy padre. Aquí nos dice el texto para memorizar, Marcos 1:11, dice, dice, y vino una voz desde los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, por favor, hay que tratar de aprendernos ese texto porque son buenos para nuestro crecimiento, y igual tal vez la próxima reunión o el próximo domingo lo podamos decir, ¿verdad? Se los dejo porque aquí nos marca. Marcos 11:1 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es nuestro tema, nuestro texto para memorizar. Y ahora sí continuemos. Les decía, hermanos, que vamos a ver 5 puntos importantes que nos marca nuestra lección a través de esta lectura que tenemos, en la cual vemos al Señor Jesús como el poder del siervo. Si vemos que tiene poder, también lo vamos a ver a través de su servicio, o como un siervo. Y para esto aquí nos dicen, el poder de Cristo, el siervo perfecto, fue conocido por Juan el Bautista. Y nos hace una pregunta interesante, hermanos.
Dice, ¿cómo se describe a Juan el Bautista en esta porción según el verso 2 y 3? ¿Alguien recuerda cómo describen a Juan el Bautista? Pueden usar su Biblia, hermanos, no es como que no puedan o ya lo leímos, no les voy a dar chance, no, adelante. Si tienen alguna duda o algo, pueden consultarlo porque aquí nos va marcando también los versos o los versículos que tenemos que leer. ¿Qué dice el verso 2 y 3? 1, 2 y 3. La pregunta dice, ¿cómo se describe a Juan el Bautista en esta porción? ¿Como un mensajero? ¿Qué más? Como un heraldo también, ¿no? Alguien que anuncia. ¿Qué más? Dice que va a preparar el camino, también es como una avanzada. Alguien que trabaja, que va a reconocer, ¿no? Muy bien, de este lado, algo que quieran agregar? Interpreta el papel del siervo. También, ¿verdad? Es algo interesante porque Juan el Bautista, ¿qué dice? Reconoce que hay alguien mayor que él. Es interesante porque a través de esta lectura no solamente vamos a ver el caso del Señor Jesús, sino de también algunos otros siervos que vamos a ver mencionados aquí o que ya vimos o que ya leímos a través de la lectura. Es algo importante y es muy interesante lo que acaba de decir nuestra hermana. Dice que también vemos a Juan el Bautista como siervo. Si leemos toda esa porción que habla de Juan, ¿qué dice? Yo vengo tal vez delante, pero hay quien viene detrás de mí y tiene que todavía mayor poder y tiene todavía más autoridad que yo. Es interesante, hermanos. ¿Qué más? Algo interesante también que nos marca aquí en la lección, dice, ¿qué actividades hacía? Bautizaba, ¿qué más? Predicaba y llamaba, ¿qué? Advertía y llamaba, ¿qué? Al arrepentimiento. Dice, aquí en el verso, ¿qué? Perdón, dice, en el 4, si no mal recuerdo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es interesante porque, como lo decíamos hace un momento, él venía como un mensajero, como un heraldo, ¿qué más? Como un enviado, un emisario, anunciando algo importante. Primero, que se arrepintieran y que detrás de él venía alguien que iba a bautizar ¿en qué? Él bautizaba en el agua, dice que estaban en el Jordán y bautizaba en el agua. Pero el que venía detrás de él, ¿qué iba a hacer? Bautizará con el Espíritu Santo. Y es algo muy importante, como lo decíamos, ¿por qué? Porque si bien podemos ver, o la imagen principal es la de Jesús como siervo, también podemos apreciar que el Señor Jesús tenía siervos que estaban trabajando, que estaban cumpliendo y que estaban haciendo el trabajo que se les había encomendado, ¿verdad? Y es muy interesante porque aquí nos hace otra pregunta también. Dice, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el punto que vamos a tratar ahora. Dice, anota dos acciones del Espíritu Santo con respecto al Señor Jesús, según el verso 10 y 11. ¿Qué podemos aquí apreciar qué podemos apreciar del Padre y del Espíritu Santo con Jesús en el verso 10 y 12? ¿Qué podemos ver? En el verso 11 dice que el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Primero que nada, desciende. Primero que nada, hubo una señal clara, ¿verdad? No fue algo como que solamente fue exclusivo o solamente algunos cuantos lo pudieron ver, sino que algo claro que pasa ahí. Vemos que dice que se abrieron los cielos y de inmediato, ¿qué pasa? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y
desciende sobre él. Y de inmediato pasa todavía algo que pues yo creo que es aún más sorprendente. Dice que ¿qué pasa? Que se escucha una voz. Perdón, pero antes de continuar ese punto, aquí me marca uno, perdón, me lo estoy saltando. Dice que primero desciende, ¿y qué más pasa en el verso 12? Porque primero estamos analizando lo del Espíritu Santo. Vuelvo a leer la pregunta, dice, anota dos acciones del Espíritu Santo con respecto al Señor Jesús. La primera ya la tenemos, que dice que da señales el Espíritu Santo, toma forma de paloma y desciende sobre el Señor Jesús. Y en el verso 12, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que lo impulsa al desierto. Todos sabemos lo que pasa cuando está en el desierto, tal vez más adelante lo estudiaremos, pero en este caso nos pide claramente qué es lo que pasa, ¿no? Y podemos ver dos acciones interesantes del Espíritu Santo. Una, desciende, y dos, lo impulsa al desierto, ¿verdad? Es algo interesante porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, cuando se nos presenta en el Evangelio, en algún momento éramos ajenos a su familia, pero pasa algo interesante en cuanto nosotros decidimos seguir los caminos de Dios. De inmediato nos volvemos, ¿qué? Siervos. Y es algo interesante porque hay una porción bíblica en la cual nos dice que no importa que seamos, si esclavos o libres, judíos o griegos, todos fuimos bautizados. ¿Con qué? Con un solo espíritu, ¿no? O con el Espíritu Santo. Y es interesante porque también muchas veces cuando nosotros nos sentimos tal vez preocupados, afligidos, tal vez estamos enfermos por todo lo que vivimos como personas, a través en el trabajo, en la escuela, nuestra vida cotidiana, el hombre tiende a sentirse tal vez preocupado, afligido, el no saber qué va a pasar el día de mañana. Pasa algo interesante. ¿A quién enviaron a este mundo para quedarse con nosotros después de que el Señor Jesús se fue? Y es muy interesante, ¿no? Porque ahora podemos ver que en este caso, bueno, en esta porción de la Biblia, podemos ver que si bien hablamos del Señor Jesús, es muy interesante, ¿no? Ver cómo nuestro caso en específico sobre de cómo ser siervos no es diferente, ¿no? A veces cuando nos sentimos tristes o afligidos, nos ponemos tal vez a orar o a cantar y nos sentimos confortados, ¿no? Dice, yo me voy, pero voy a enviar a alguien. Dice, no los voy a dejar solos. Dice, pero es importante que yo me vaya para que él pueda venir, ¿verdad? Y es muy padre, muy interesante cuando leía todo esto, porque digo, ciertamente lo que veíamos al inicio sobre la definición de siervo, pues yo creo que aplica completamente, ¿no? No digo que un siervo o que la palabra siervo no tenga nada que ver con ser esclavo o que no tenga, o que sean ajenas el uno del otro, pero es muy interesante también poder estudiar esa parte, ¿no? Les decía hace un momento, un siervo conserva ciertas beneficios o ciertos derechos, por decirlo de alguna manera, cuando la realidad del esclavo no lo es. Obvio, no estoy diciendo que está mal alguna otra pensamiento, pero sí es importante que veamos eso. Y justamente nosotros como siervos también tenemos que ciertas garantías, ¿verdad? También tenemos ciertos privilegios. Continuemos, hermanos. Ahora dice, ¿qué actividades hacía? Dice, ¿qué indicaba para ti? Dice, ¿qué indica para ti las palabras del Padre en el versículo 11? Si vamos al verso 11, ¿qué dice? Es el texto que nos habíamos memorizado. Dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Primero vimos al Espíritu Santo cómo se muestra de una manera visible para todos, y ahora escuchamos de inmediato, después del actuar del Espíritu Santo, escuchamos de inmediato la voz del Padre y dice algo. Tú eres mi Hijo amado. ¿Qué más? En ti tengo complacencia.
Y la pregunta es, ¿qué significa eso para ti? Que en él se agradó, ¿qué más? Claro, ¿verdad? Creo que lo dice muy claro el verso. Que Jesucristo es perfecto y por lo mismo si Dios se tocaba que le agradara a Jesús, porque Claro. ponía todo lo que él quería. Había un reconocimiento. ¿Por parte de quién? Del Padre. Y si tomamos también en cuenta todo lo que pasaba en esos momentos, que bautizaban, que la gente le buscaba, también había reconocimiento por parte de las personas. Claro. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Interesante, ¿verdad? Y yo creo que queda muy bien ese versículo. Es interesante porque, hermanos, creen que nosotros tengamos la perfección, tal vez ya ni siquiera como siervos, como humanos, para agradar al Señor de esa manera. ¿Nosotros seríamos el siervo perfecto? No, pero evidentemente el Señor Jesús cumplía todos los requisitos. Nosotros como humanos podemos fallar, pero el Señor Jesús no. Y es interesante porque ahora podemos ver, dice el título de nuestra lección, lección 1, el poder del siervo. Y no solamente vemos reconocimiento por parte del Señor, sino que también vemos reconocimiento por parte, y ya vemos de otro siervo, que es Juan el Bautista, y de la gente que se acercaba con él, ¿no? Juan el Bautista decía, yo no soy digno que así agachado o encorvado, que desate su calzado. Y ese mismo reconocimiento que hay de Juan el Bautista también lo vemos por parte del Padre. Este es mi hijo amado. Él cumple todos los requisitos. Hay una porción bíblica que me gusta mucho que dice que tal vez una persona, si acaso podrá morir por alguna otra o por sí mismo, si acaso, así que digamos que muy, muy bueno, pero por todos no, ¿verdad? Y es muy interesante porque aquí podemos ver justamente cómo actúa el Espíritu Santo y Dios el Padre. ¿Qué más? Dice aquí. Ahora nos vamos a dirigir más acerca de, como les decía, vamos a ver 5 puntos en los cuales podemos ver parte del servicio o podemos ver al Señor Jesús como un siervo que con poder. Ahora lo vamos a ver a través de ¿quiénes? De los discípulos. Los discípulos, aquí brevemente nos narran el llamamiento, ¿no? En algunos otros evangelios lo vemos con más detalle, agregan ciertas información más, pero en este, pues ponle que es muy breve, pero hay puntos muy importantes también ahí. Dice a continuación, lee los versículos 14 al 20 y anota ¿qué crees que vieron los discípulos en el Señor Jesús que les motivó para seguirle dejándolo todo? No sé si gustan leer la lectura la podemos leer, pero yo creo que la conocemos, ¿no? Y la pregunta es clara. ¿Qué creen que motivó a estas personas a seguirle? Dice que estaban pescando. ¿Y qué más? Pasa con unos y les dice, síganme y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Y los siguieron. Y luego dice que pasa con otros que estaban con sus redes arreglándolas, remendándolas, y le dice, síganme. ¿Y qué? Lo dejaron todo y le siguieron. Y la pregunta también es muy interesante. ¿Qué dice a continuación? Dice, ¿qué crees que vieron los discípulos en el Señor Jesús que les motivó para seguirle? Hermanos, ¿qué creen que vieron? Lo que uno puede ver en sí, en Cristo, uno mismo. Ciertamente Jesús ya estaba teniendo un cierto
fama. ¿Por qué? Porque dice que la gente ya lo empezaba a buscar, sabían quién era. Algo interesante es que si ellos le conocían. ¿Creen que le conocía? Por las profecías. Sí, pero físicamente No. no. Entonces vuelve un poquito complicado, ¿no creen? Si ustedes ven a un desconocido y le dicen, ven, e incluso me dice cosas, si yo estoy, por decir, yo que mi trabajo es dedicarme a los motores, ¿no? Si me ve que yo estoy reparando un motor y alguien me dice, sígueme, yo te haré reparar el corazón de los hombres. No sé, en la actualidad, tal vez por la situación que vivimos de la inseguridad o, pues no sé, sería como que al revés, no, espérate, esta persona como que habla raro, ¿no? Los ve pescando y les dice, si ustedes me siguen, los haré pescadores de hombres. Como que, o sea, no. Pero también hay otra parte, ¿no? Leyendo más adelante, habla del poder de su palabra del Señor Jesús. Es muy interesante lo que acaba de mencionar nuestra hermana. Dice que aquí, recuerden el título de la lección, dice, el poder del siervo. ¿Creen que el Señor Jesús les habló? Oigan, no me quieren seguir porque, pues yo los voy a hacer. Desde que leemos que dice, les habla con autoridad. Les habla con poder. Y les habla directamente, ¿qué? A sus corazones, a lo profundo de su ser. Esas personas eran tan ordinarias como nosotros. Y justamente pasa como cuando nosotros nos presentan tal vez por primera vez el Evangelio. Y decimos, no sé qué me dijeron, mucho de lo que escuché no lo entendí, pero lo que me acaban de presentar es bastante atractivo. Y podemos ver y apreciar, como les decía desde el inicio, que aunque es un siervo con poder. Se vuelve claro y evidente todo lo que dijo el Espíritu Santo y lo que hizo el Padre cuando dijo, este es mi hijo amado. Vemos que no estábamos hablando con cualquier siervo, sino estábamos hablando, o estaban hablando en este caso ellos, con el siervo perfecto. ¿Qué más, hermanos? Yo pienso ahí que, como dijimos también de Juan, que él fue enviado para preparar el camino, y él ya había predicado también el arrepentimiento de los pecados. Entonces pienso que también ellos ya estaban preparados, ya Dios los había preparado para seguir a Jesús. Y bueno, dice que también tenía la gracia del Espíritu, ¿no? Que pues descendió sobre él y le dio la autoridad y pues recibir. Seguramente todos leemos muy común, ¿no? Pero debió haber sido algo impactante para ellos. Claro. Los abrajos, dejaron su trabajo. Ciertamente, como decíamos hace un momento, tal vez las cosas ya estaban preparadas y acomodadas, porque en algunas veces confundían a Jesús con Juan el Bautista, ¿no? O con el profeta Elías. Elías, ¿verdad? Y la otra, ¿qué transmitía? ¿No? Seguramente transmitía, sin lugar a duda, más bien transmitía algo diferente. Claro, ¿verdad? Como les decía, no es como hablar con una persona ordinaria de esos tiempos entre ellos, sino lo que veían era diferente a lo que conocían o estaban acostumbrados. Tanto así que nos lleva de inmediato a un punto importante. No sé si lo notaron a través de la lectura que estábamos tocando el servicio, tanto de los siervos, tal vez un poco redundante. Vemos cómo actúa el Espíritu Santo y el Padre. Vemos que dice que sana enfermedades, pero también ¿qué pasa? Que echa fuera demonios, ¿verdad? Y es muy interesante esta parte también, porque si prestamos atención, lo toca y lo menciona varias veces, tal vez llega a ser un poco enfático, pero en toda esta porción que leímos, yo me atrevo a decir que habla en específico del servicio, de las enfermedades y de los demonios, ¿no? Y pasa algo a continuación, dice de la siguiente manera, este punto dice, los espíritus inmundos.
¿Qué pasa con todo esto? Nos hace una pregunta aquí, dice, ¿qué sabían los demonios del Señor Jesús? En el verso 24. Dice, ¿qué sabían ellos? Claro, si alguien lo quiere leer, lo puede leer. ¿Qué dice el verso 24? Yo lo leo, dice, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es algo interesante, dice que él estaba hablando que en las sinagogas y que de inmediato se topa con una persona que tenía un espíritu inmundo, ¿no? ¿Y qué pasa? De inmediato se hace visible esta entidad y que le dice, ¿qué tienes en contra de nosotros? Y hay un reconocimiento también, ¿no? O sea, sabemos quién eres. Claro. ¿Qué más? Bueno, la pregunta es, dice, ¿qué sabían los demonios del Señor Jesús? Si lo vemos de una manera práctica o literal, como dice ahí en esta porción bíblica, ¿qué hay? Pues fácil, ¿no? Es el Santo de Dios. Pero es interesante porque no solamente se queda ahí. Si bien sabemos que es el Santo de Dios, ¿qué más podemos ver? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice luego? ¿Qué? ¿Quieres destruirnos? Reconocen que tiene ¿qué? Poder y autoridad. Que aunque está sirviendo, aunque está llevando el evangelio, que aunque está sanando a las personas, aunque es un siervo con poder. Y es muy interesante, ¿no? Porque también hay un reconocimiento por parte de los demonios. Ya lo conocían. Lo veían. Sabía. Claro. O sea, era completamente opuesto una de otra. Eran fuerzas encontradas. Obviamente vemos la superioridad por parte del Señor Jesús, porque dice que nos quieres destruir. Sabemos que eres, te reconocemos y sabemos. Es interesante porque también a nosotros nos pone en una situación bastante peculiar. Porque bien podemos decir que lo reconocían, pero no por eso cambiaba su condición como demonio, ¿no? Y es importante porque para ser siervo no solamente debes de reconocer, debes de cambiar tu propia condición. Una vez escuché a un hermano que decía, los demonios también reconocen el poder de Dios, y si tú reconoces el poder de Dios, pues solamente estás al nivel de un demonio. ¿Qué es lo que nos convierte en siervos? La obediencia, ¿verdad? El cambio. Bueno, también ahí manifiesta que es reconocimiento de Dios. Cuando Jesús es bautizado no por sus pecados, sino porque hay un reconocimiento de quién es Él, para testimonio del ser humano. Claro, y más adelante también vamos a tocar justamente ese tema, que también es muy interesante. Y vemos ahora cómo el servicio no se queda solamente en hacer las cosas, sino que conlleva todo un proceso en la cual influye toda nuestra entrega como personas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de este tema tan peculiar que son los espíritus inmundos, como nos marca este punto aquí? Ahí también acabamos de leer cuando le dicen que es el Santo de Dios, más abajo dice que pues, todos los que estaban ahí en ese lugar supieron que él es Jesús. Se sorprenden, ¿verdad? Dice, ¿quién es este?
nos hace una pregunta también bastante interesante que puede complementar a la que ya tenemos o que estábamos tratando ahorita. Dice, ¿qué hacían los demonios al oír la voz del Señor en el verso 25 al 27? ¿Qué pasa en el verso del 25 al 27? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Pasa algo muy interesante aquí. Hay personas que reconocen y ni siquiera están conscientes que están reconociendo. Muchos se quedan en no sé, tal vez en un estado de shock. O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? Pero en específico, como los demonios, ¿qué pasa? Pasan dos cosas muy interesantes. Dicen que clamaron y que obedecieron. ¿Por qué? Porque hicieron lo que les dijo. De inmediato todo esto se vuelve tal vez, si no digo que un caos, pues se vuelve bastante tenso, incluso podría ser incomprensible para la mente humana lo que estaba pasando y sucediendo en ese momento. Y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué les manda y ellos obedecen? Y regresamos nuevamente al título de la lección, que es el siervo, el poder que tiene este siervo. No estaban tratando estos seres con cualquier siervo. Estaban hablando con el siervo perfecto. Y como vemos, como nos decía hace un momento, vemos que son dos temas completamente encontrados, dos condiciones completamente diferentes, opuestas, que contraponían la una de la otra. Aún así, hay reconocimiento y que dice que claman. O sea, el clamor es algo, es una súplica de verdad, con dolor y con, no sé, yo creo que el clamor es la máxima expresión de necesidad o de ayuda que uno puede expresar. Y dice que eso hacían. ¿Y qué? Que obedecían. ¿Qué más pasa aquí? Nos viene otra pregunta también muy interesante. Dice, ¿por qué no dejaba el Señor Jesús que hablaran los demonios? En el verso 34. ¿Alguien lo dijo? ¿Perdón, más fuerte? Porque ya le conocían. Ya le conocían, y no le conocían recientemente. Yo pensaba justamente cuando hay algún caso en la actualidad de no sé si han visto, la otra vez estaba viendo un video de un embargo. Llegan a un inmueble y lo van a embargar y no llegan pidiendo permiso, ni antes de eso se lleva un proceso en el cual hacen notificaciones y los llaman a un arreglo. Entonces, cuando ya no hay, llegan y embargan este inmueble y llega la policía, llega una agencia que se encarga del desalojo, todo eso, y vacían todo y toman, sin pedir permiso, sin preguntarte si puedo. ¿Por qué? Porque ya hay, primero que nada, tienen el respaldo, ¿no? Legal en este caso, y justamente pasa algo interesante, parecido. ¿Creen que había necesidad de presentaciones? ¿Creen que había necesidad de negociaciones? Oye, quiero ver si podías salir del cuerpo de esta persona porque pues no es tu cuerpo y estás haciendo que... No. El Señor Jesús de inmediato toma su lugar como siervo, con poder, con reconocimiento, y está haciendo el trabajo por la cual fue enviado. Lo veíamos justamente en el verso 38. Cuando dice que para eso fui enviado. 38 dice, porque para esto he venido. Y también podemos ver, no sé si recuerdan a Moisés, cuando es llamado y le habla el Señor y le dice, y empieza con a poner como que
excusas, ¿no? Es que pues no soy tan fuerte, no hablo bien, no. Y aún le dice, tú vas a ir. Estoy preguntando, tiene todo poder y autoridad, aunque sea un siervo en este caso, porque estaba como un siervo, estamos viendo la imagen de Jesús como siervo, pero aún así tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Qué más podemos ver aquí? Como les decía también, si nos dimos cuenta, no solamente hablaba de los endemoniados, que es un tema que recurrente en esta porción bíblica, sino también de las enfermedades. Son compartir el evangelio, liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos. Y es interesante porque podemos ver el actuar de Jesús, y es algo interesante porque también pasa algo muy parecido con las enfermedades, ¿verdad? ¿Quién diría que algo tan ordinario pudiera traernos también una enseñanza, ¿no? Todos nos hemos enfermado, algunos de mayor gravedad que otros, algunos tal vez, pero todos por lo menos nos ha dado un resfriado, una gripa. Y ciertamente aún así tengamos solamente gripa, la condición no es muy agradable, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos da gripa? Que es una enfermedad que todo el mundo nos ha dado. Algunos nos duele la cabeza, tenemos escurrimiento nasal, a veces la garganta como que se nos irrita, estamos tosiendo o estornudando, tenemos lo que llaman el cuerpo cortado, que es dolor en el cuerpo, ¿no? Ciertamente no es una condición que, aunque no sea algo grave, no es una condición que, quiero estar enfermo, si me antoja una gripa, quizás que me traigan a cama 2 días. No, ¿verdad? Y pasa también interesante aquí con las enfermedades, dice. Nos hace aquí una pregunta, dice, ¿cómo sanó el Señor a la suegra de Pedro en el verso 30 y 31? Dice que ya andaba con sus discípulos, en este caso, se acercan al Señor Jesús y le dicen que la suegra de Pedro está enferma, le cuentan de su condición y dice que se dirige para con ellos, ¿no? Para donde estaba ella. ¿Y qué pasa ahí? Si alguien puede leer el 30 y el 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le sirvió. Es interesante, y les digo por qué, porque podemos ver ciertos puntos interesantes. Cuando hace un momento hablábamos acerca de las personas que estaban con espíritus inmundos o estaban endemoniados, ¿la condición era la misma? Aquí nos habla claramente de, primero que nada, de la condición de un enfermo. Dice que estaba en la cama, ¿no? O estaba acostada. En el caso de los endemoniados, ¿estaban acostados? ¿Dónde se toparon este endemoniado? ¿O dónde lo encontraron? Dice que estaba hablando, ¿en dónde? En la sinagoga. Es interesante dónde se lo encontraron, ¿eh? Caso contrario a la persona que está enferma, porque esa sí se la encontraron en su casa, ¿no? Está ahí. ¿Qué pasa cuando se enferma? Pues no te vas a ir a la casa de un amigo, pues vine aquí, porque no, pues vas a tu casa, pero estás en una condición en la cual, pues no te permite hacer tus actividades o tu vida cotidiana. Dice que se encontraba recostada en la cama, que tenía fiebre, y pues que estaba incapacitada, ¿no? Para realizar actividades. ¿Qué más? La pregunta es clara, dice, ¿cómo la sanó? Sí. ¿Qué más? Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pero pasa algo interesante. Un poquito antes de eso dice que el Señor que se acercó. Para poder nosotros estar sanos, también necesitamos que esté cerca el Señor. Tal vez nosotros no andemos así como en estos tiempos, ¿no? Que venga, porque el Señor ya no nos tocó ese tiempo de estar de cuerpo presente, ¿no? Pero también hay enfermedades que atañen a nuestra vida, nuestro espíritu, en la cual estamos estar, primero que nada, cerca
cerca del Señor. ¿Qué más? Dice que la tomó, se te tomó de la mano y la levantó. Es interesante porque si hacemos tal vez una comparación, una extrapolación, es interesante porque es lo mismo, ¿no? Para con nosotros. ¿Quieres levantarte de donde estás o de estar enfermo? Hablemos espiritualmente. Pues déjate tomar por la mano y ser levantado por el Señor. Y pasa todavía algo muy, muy interesante. Dice que, ¿qué pasa después de esto? Después de que la levanta. Dice que la toma de la mano, la levanta, dice que de inmediato la fiebre la dejó, ¿no? Dice, ya está. ¿Y qué hizo? La suegra de Pedro? Interesante, ¿eh? Muy interesante. No le dijo, ¿sabes qué? Como el médico, tómate 3 días de descanso para que te recuperes bien y ya sigues con tus actividades laborales normales. Dice que de inmediato, y esto es por parte porque no se lo pidió el Señor Jesús, es por parte de esta mujer, dice que se levantó y ¿qué se puso a hacer? Se puso a servir. Qué interesante, no sé si habían alguna vez analizado estos puntos acerca del siervo. ¿Cómo se conduce y cómo se comporta un siervo? En este caso no es obligada. Y como decíamos en la definición del inicio, un siervo no es un esclavo, es una persona que si bien tiene un dueño, si tiene un amo, también conserva ciertas garantías y podemos ver que no todo lo hace obligado. Muchas veces hay cosas que los siervos hacían por agradecimiento. En algunas ocasiones los siervos eran, les otorgaban su libertad y aún así decían, no, yo quiero quedarme con mi amo. Es muy interesante, ¿verdad? Y es muy interesante porque también vemos un caso específico de otro enfermo. ¿De qué otro enfermo hablamos en este esta porción bíblica? De un leproso, ¿verdad? ¿Qué dice en el verso 40 y del 40 al 42? Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Interesante, ¿no? Dice que en medio de la multitud o de las personas que estaban ahí, se acerca un leproso. ¿Y qué pasa? Es algo interesante porque en el Antiguo Testamento se me olvidó el nombre de este general que va a ver al profeta Eliseo. ¿Amán? Naamán. Se acerca y no lo recibe el profeta. Le dice, ¿sabes qué? Nada más tienes que ir a zambullirte 7 veces al río. Y se enoja, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que siendo yo no me pudo recibir el profeta? Iba indignado. Pero en este caso vemos algo interesante, ¿no? Dice que esta persona, este leproso, va y ya se inclina, se postra, sí, de rodillas, y pide misericordia. Y no le dice, por favor, sáname. ¿Qué dice? Si quieres, puedes sanarme. Reconozco que tú puedes y reconozco que si tú quieres lo harás, pero reconozco que también si no quieres, no lo harás. Afortunadamente, ¿cuál fue la respuesta para él? Sí quiero, pero es interesante la forma en la que este enfermo se presenta. También hay diferentes tipos de enfermos, hermanos. Hubo fe, ¿qué más? Hubo reconocimiento, ¿qué más? Hubo arrepentimiento, que es justamente el bautizo que predicaba Juan el Bautista, ¿no? Es el que predicaba el bautizo de arrepentimiento y de perdón de pecados. ¿Y qué pasa? Se postra, le pide, si tú quieres, está apelando a su voluntad.
Y me atrevo a decir que estaba, tal vez si no satisfecho, estaba tranquilo de saber que podría recibir un no. Pero no por eso no le iba a reconocer con el poder y la autoridad que el Señor Jesús tenía. Actitud, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud de este leproso? Él conocía su estado. Yo estoy enfermo, no me puedo sanar de esto. Yo solo no. Necesito ayuda. Su actitud lo llevó a una respuesta positiva, ¿no? Como en el caso que hablábamos ahorita de este general, que también estaba leproso. ¿Y qué pasa? Esta persona como pues bien enojada, ¿no? Dice, no, pues ¿cómo es posible que ni siquiera me hayan recibido? Pero vemos en el caso de este leproso que no es así. Y después, ¿qué pasa? Dice, sí quiero, lo toca y de inmediato la lepra desaparece. Es muy interesante porque muchas veces para poder ser sanado solamente es cuestión de actitud. Actitud, hermanos. Bueno, hay que considerar que en los casos que estamos estudiando, el primer caso de la suegra de Pedro, a él le platicaron de la suegra de Pedro. La suegra no hizo nada, estaba postrada en una cama. Y fue él el que se acercó, Jesús, es el que se acerca a ella y no le dice nada. Y podemos que la toca. Podemos observar que es él el que quiere sanar. Cuando vemos al leproso, el leproso se acerca. Pero cuando se acerca, nuevamente en su pensamiento depende de lo que Jesús quiera, porque le dice si quieres. Entonces Jesús nuevamente observamos que Él lo hace. Entonces vemos cómo Jesucristo es el que toma la decisión en ambos casos. En un caso hay una intercesión de hablar, de decir, de pedir, y Él toma la decisión de ir, de tocarla y se levanta. En el segundo caso, Él viene, pero viene con el pensamiento, como comentaba hermanos, Él desea. ¿Tú quieres? ¿Te puedes sanar? Con el pensamiento de que si no quiere, no voy a ser sano. Pero hay que tomar en cuenta que en ambos casos la enfermedad que tenía la suegra de Pedro no implicaba algo de inmundicia. Y en cambio el otro sí implicaba algo de inmundicia. O sea, cada vez hubo un aumento, en la enfermedad hubo un aumento. Claro, no solamente de la condición de la enfermedad, sino también de lo que cada enfermedad implicaba, ¿no? Lo que sí es cierto es que en ambos casos, que el Señor Jesús toma la decisión. Yo creo que eso es innegable, está claro, y justamente así es esto, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cumplir y a recibir la voluntad de Dios, yo creo que no importa si es algo que nosotros querramos o no, estamos conscientes que esa es la voluntad del Señor. Y pasa algo interesante porque es cierto lo que nos decía nuestro hermano, la otra enfermedad, la que es de la lepra, sí conllevaba algo muy interesante. Ahorita lo vamos a ver justamente. Dice, ¿qué le pidió que hiciera en el verso 44? El Señor Jesús le pide algo al leproso. Que vaya con el sacerdote y que hiciera ¿qué? Como lo había establecido Moisés, ¿verdad? Y si vamos, no sé quién sepa qué es lo que se tenía que hacer cuando alguien se sanaba de la lepra, porque al parecer sí había casos que se sanaban de lepra. Dice que en Levíticos 31, no, ahorita le digo,
Era en Levíticos 14 del 1 al 32. Levíticos 14 del 1 al 32. Ahí nos viene todo lo que se tenía que hacer. Es una descripción bastante interesante y bastante detallada de todo el proceso que tenía que llevar la persona que estaba enfermo de lepra y se sanaba. De inmediato se presentaba con el sacerdote. Hacía una inspección minuciosa de ver si de verdad estaba, ya no estaba enfermo o si ya no tenía algún indicio de lepra o algo, y a partir de eso se hacía un ritual en la cual, pues sí estaba un poquito largo, porque era aproximadamente 8 días. 8 días en la cual tenía que estar haciendo algo, pero pasa algo también bien interesante. ¿Creen, así, o sea, objetivamente, creen que este leproso tenía necesidad de ir a hacer todo ese rito? Ya no había necesidad, pero pasa algo muy interesante y el mismo Señor se los dice. Dice que primero le dice que qué es lo que tenía que hacer, pues no decir nada, que no lo hizo, si fue fue lo primero, creo que le dije, que parecía que le dijo, no, vete y cuéntales a todos, ¿qué más? Y que debía ofrecer por su purificación lo que Moisés mandó. Y pasa algo interesante. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Que por qué tenía que hacer eso. Bueno, entendí en esta parte que siempre nos muestra todos sus milagros y todo lo que hizo y también con el leproso, porque también en la realidad del Señor Jesús dice que es predicar el Evangelio. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares de venimos para que predique también allí, porque para esto Él vino. Claro, y fíjate lo que dice aquí también en el verso 44, dice, y dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Lo que ya habíamos hablado, que es este proceso de purificación, que se llevaban, si no mal recuerdo, eran 8 días. 8 días en estar haciendo lo que el sacerdote decía, presentando sacrificios, llevando hacia el altar y hacer todo lo que tenían que ofrendar al Señor. Y dice al final, cierra este versículo con una frase interesante que dice, no porque yo necesite que tú lo hagas, no porque mi poder no te esté sanando, sino que dice, para testimonio de ellos. Es muy interesante. Y no solamente daba testimonio para ellos, sino daba testimonio de él mismo, de lo que dijeron hace un momento, de una característica importante de un siervo, que es la obediencia, ¿no? Al hacer todo esto estaba obedeciendo, ¿verdad? Sí, recordemos también que al principio, por eso Marcos inicia con Juan el Bautista. A Juan el Bautista no le creía a todos. Entonces, efectivamente, cuando viene la sanación del leproso, tiene que ser de testimonio para todos de quién es Jesús dentro del templo. Y no solo eso, sino que tenía que pasar todo ese ritual para que el ritual cumpliera el objetivo de que fuera aprobado que estaba limpio. Ese era el objetivo. Entonces, cuando este hombre se acerca, él dice por qué fue limpio, es por el poder de Jesús, y luego de ahí, pues vamos a probar si es cierto. Pasa todo el ritual y es como testimonio verídico de que Jesús es el siervo perfecto. Bueno, en este caso es el Mesías. Claro, y es muy interesante, ¿verdad?, al hablar acerca del siervo con poder, o el poder del siervo, como es del título de la lección, porque como le decía, no nos presentan a un siervo común, por llamarlo de alguna manera, o un siervo de los de esa época, ¿no?, que tenían un amo, cumplían sus actividades y así, sino vemos realmente la importancia de este siervo en la vida de los hombres, no solamente de esa época, sino de una vida que trasciende hasta el día de hoy. Y es interesante porque a continuación, ya vamos a terminar, nos invitan a meditar justamente en algo.
Nos dice, aquí nos dice esto, dice, escoge una cosa que aprendiste acerca del Señor Jesús en la porción de esta lección, en todo lo que hemos leído, y que reconoces que tú debes imitar, y anótala. Es una pregunta es una actividad que nos pide para cada uno de nosotros, hermanos. Me gustaría que ustedes pudieran, tal vez no anotarla, pero pensarla un poco. ¿Qué debo imitar? Es muy interesante porque hemos visto varios puntos, todos muy interesantes y todos bien sorprendentes. Por lo menos para mí me sorprendieron algunos bastantes. Y no solamente eso, también nos dice algo a continuación. Dice, escoge una cosa que aprendiste en esta lección y que puedes aplicar a tu vida de servicio para el Señor. Eso yo creo que ya cada uno lo puede hacer. Y es interesante, podemos anotar 2 cosas que van a ser buenas para nuestras vidas, ¿verdad? Y a continuación, ya para terminar, este es el último parrafito que nos ponen aquí, dice, cuando Cristo, el siervo perfecto, ejerció su ministerio, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba con autoridad, algo que ya habíamos visto, ¿verdad? También predicaba en todos lados, mostrando su poder y cumpliendo su misión, como lo vimos en el verso 38. Era poderoso por ser el Hijo de Dios, pero recordemos que también era el Hijo del Hombre y dependía de su Padre. Por eso, durante su vida de servicio, dedicó tanto tiempo a la oración, como lo decía también hace un momento nuestra hermana, decía, se apartaba y oraba, ¿verdad? Eso era muy común del Señor Jesús. Dice que dedicaba tanto tiempo a la oración. Y nos hace una pregunta bastante interesante también aquí. Dice, ¿haces lo mismo? Y es una pregunta que pues sí nos lleva a pensar y a meditar, ¿no? ¿Hacemos lo mismo? Pensemos, cada uno. Dice pensamiento final. Trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. Hermanos, yo creo que a través de esta lección podemos ver justamente algo de lo que es el poder del Señor Jesús como siervo. Nunca descuidó esa área de su vida porque Él sabía que para eso había venido a este mundo, como un siervo. Pero también podemos ver su comportamiento con poder y autoridad. Y justamente es interesante porque cuando leemos y estudiamos los evangelios, pasa algo interesante con sus discípulos. Dice que también a sus discípulos, ¿qué? Les dio poder y autoridad. Sus discípulos también sanaban enfermos. También que echaban fuera demonios. No sé si recuerdan, creo que es a Pedro, si no mal recuerdo, que dicen que solamente con que tocara su sombra, tocara a los enfermos, los sanaba, ¿verdad? Imagínense qué gran poder. La pregunta también es, hermanos, como les decía hace un momento, todos fuimos bautizados con el mismo espíritu, ¿no? Y ya no somos de diferentes pueblos, o ahora somos parte de un solo cuerpo. Y a todos se nos dio de lo mismo. Hermanos, siéntanse tal vez confortados en saber que también, aunque somos siervos, también se nos ha dado ese poder. Dice que no nos ha dado poder de cobardía, espíritu de cobardía, perdón. Sino que el evangelio, ¿qué? Es poder. Entonces, hermanos, comportémonos como siervos y tomemos todo esto como ejemplo para poder seguir mejorando en esta área de nuestra vida. El Señor los bendiga, hermanos.